Buenas noches. En esta ocasión quiero exponer acerca de los tipos de pilotes metálicos. Mi nombre es Julián Andrés Valenzuela, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Mariana. En esta exposición voy a hablar acerca de los tipos de piloteos mecánicos, sus características, clasificación, comportamiento, acoples y los métodos constructivos. Para empezar, resaltar eh, la información de los pilotes. A los pilotes se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para cimentación en obras que permiten transmitir las cargas hasta un estrato resistente del suelo. Cuando éste se encuentra a una profundidad tal que hace inviable o técnicamente no económica la cimentación convencional mediante zapatas o losas. Los pilotes metálicos son una subclase de estos, ¿no? Son los perfiles laminados en caliente con diversas secciones transversal y longitudinal. Su alta resistencia a compresión facilita atravesar los estratos duros. Asimismo, son resistentes a flexión y cizallamiento, lo que permite la inca inclinada sin riesgo de fisuración. Se alcanzan profundidades elevadas mediante soldadura o tornillado de tramos continuos. Las características de este tipo de pilote que pues son relativamente costosos. El transporte de estos es algo más sencillo, son fáciles de recuperar, salvo que se les dote de algún dispositivo como aletas, soldados o anclajes. Se prefieren en general las secciones H reforzadas. Eh, los pilotes metálicos trabajan bien por punta, como columnas. También se pueden empalmar fácilmente. Y por último, es que estos pilotos son aptos para resistir solicitaciones en flexión compuesta y flexo-torsión. Los tipos de pilotes metálicos son dos. Son los pilotes hincados y pilotes roscados. Los pilotes de acero hincados presentan secciones pequeñas que producen poco desplazamiento del suelo durante la hinca y por tanto una modificación pequeña de la tensión del suelo continuo. Los pilotes roscados se componen de un cuerpo cilíndrico de acero galvanizado con una pestaña helicoidal que permite su instalación directa contra el terreno. Aquí podemos ver las imágenes de los pilotes hincados que en estas imágenes podemos ver que hay de dos tipos, los que vienen de los que se realizan con una prensa hidráulica y los que se realizan mediante caída libre. Los que se realizan mediante caída libre, la desventaja es que no son viables a grandes profundidades a diferencia de los de prensa hidráulica que alcanzan la profundidad, mayores profundidades, por así decirlo. Acá tenemos la imagen de los pilotes roscados. Una con punta en forma de tornillo y el otro que se compone casi todo en forma de tornillo. Los métodos constructivos son los siguientes. Para los pilotes hincados tenemos que dichos elementos se colocan verticalmente sobre la superficie del terreno y posteriormente pues se hincan en el piso a base de golpes de martinetes. Esto hace que el elemento descienda penetrando el terreno, tarea en que se prolonga hasta que se alcanza la profundidad la profundidad necesaria pues para el caso y se produzca el rechazo del suelo. En caso de ser un pilote que trabaje por punta, no llega al final, según el diseño. Y en caso de que trabaje por fuste, pues queda como pilote flotante. Para los pilotes roscados se colocan precisándolos con un movimiento circular y se penetran, atornillándose en el suelo con una punta provista en un tornillo de Arquímedes. Como comportamiento tenemos que el comportamiento de estos pilotes se dividen en dos, pues en mi criterio. El comportamiento del acero. Esa es una gran desventaja de estos pilotos, puesto que según el ambiente del acero, pues pueden sufrir o ser afectados por la corrosión. Entre más profundidad, pues menos son afectados, pero pues en ambientes cálidos o con humedad, esto es una gran desventaja. Aunque también, pues esto en ambientes que permanezcan totalmente bajo el agua, pues no es problema, pues no existe este comportamiento del acero. El comportamiento de la instalación, pues
es que estos pilotos tienen una mayor facilidad de manejo, a diferencia de otros premoldeados en hormigón, puesto que el peso de estos pilotos son menores a los anteriormente mencionados. Como características, tenemos la capacidad de carga. Para estos pilotos, la capacidad de carga es es la capacidad de carga para este tipo de pilotos puede llevarse a cabo mediante distintos métodos, pues, ya sea de factores de capacidad de carga a partir de resistencia de cortes o métodos empíricos basados en la exploración de campo. Esto pues ya es según el criterio de la norma en que uno se rija y según el criterio del ingeniero. Resaltar que los valores de capacidad última deberán ser divididos pues, por un factor de seguridad mínimo de 3 para la resistencia por punta y mínimo de 2 para la resistencia por punta. En cuanto al hincado, tenemos que pues, el hincado puede ser de dos tipos, con martillo hidráulico y con vibro hincadores. Aunque pues también, como anteriormente mencionaba, existen los hincados por caída libre, aunque no son muy comunes para extensas profundidades. Frente a sus cabezales, pues los cabezales son los encargados de repartir la carga a más de un pilote. En el concreto, pues tendrán la función de distribuir la carga del piloto entre el concreto. Siguiendo con esto, tenemos las características. Tenemos su vida útil, la vida útil del proyecto, pues sí, para los pilotes metálicos, como aquí los muestra en la tabla, pues van a depender del suelo y a la proyección a los años que se va a hacer, ¿no? Dentro de los acoples, tenemos que una de las ventajas anteriormente mencionadas de los pilotes es que pues si se necesita una alta profundidad, simplemente se los empalma, se hace un acople de ellos, ¿no? Pues para estos acoples deben estar diseñados para resistir todas las solicitaciones que pueden ocurrir durante la manipulación del hincado, pues deben soportar el hincador, los golpes que se le ejerza al pilote, ¿no? Y el uso del pilote del acero, aunque las conexiones pueden ser hechas a soldadura, a tope de penetración, según las dificultades de la obra, se recomienda traslapar uniones soldadas siguiendo las recomendaciones generales, pues según de la norma que uno se esté rigiendo o del criterio del ingeniero. Muchas gracias.